buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio. Son las 10:03 de la mañana y ando por acá junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien, May? Todo bien. Hoy estamos en un día muy especial porque estamos bienveniendo a Camilo Ríos, que va a ser nuevo integrante del equipo, es compañero del Departamento de Tiempo Libre y Ocio, así que más que bienvenido, Cami. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, May, muchas gracias por esta bienvenida, por esta posibilidad de sumarme a este proyecto con muchas ganas. Bueno, Cami, bienvenido, vamos arriba. Aprovechamos a mandarle un beso a Lucía Álvarez, nuestra compañera que anda por Brasil, que seguramente esté tomando caipiriña, pero le mandamos un beso y muchísimo mejor que nosotros. Con más temperatura, ¿no? Ahí está. Aunque nosotros ahora estamos en el Caribe un poco, con calorcito. En cabina, en los controles, se encuentra Gastón Pepe y en producción Emilia Medina, junto a Luciana Rodríguez, en apoyo a la transmisión por streaming. En el día de hoy estuvimos abriendo el programa con una canción a Montevideo de Mauricio Igual, en una versión recientemente realizada en 2023 por varios artistas uruguayos, que está buenísima. Bueno, y vamos a invitarles a los oyentes y las oyentes un par de espectáculos y noticias culturales. El 28 y 29 de septiembre, Tunda Prada estará presentando el espectáculo Duna, Música y Arena, que es una propuesta audiovisual que consiste en dibujos en arena en vivo, música, visuales, videomapping, y está acompañado con tremendos músicos. Yo tuve la oportunidad de ver este espectáculo y está muy bueno, así que la verdad lo recomiendo. Esto va a estar sucediendo en la Zabala Muniz, en el Teatro Solís, a las 20 horas, 28 y 29 de septiembre. Las entradas las pueden conseguir por Ticantel o mismo en las boleterías del teatro. Buenísimo. Y hasta el 27 de septiembre va a estar sucediendo el Festival Rodamundo, que es un festival internacional de artes escénicas para la infancia y la adolescencia. El calendario de actividades lo pueden consultar en la página web festivalrodamundo.com. En la tarde de hoy van a estar habiendo varias funciones en distintas salas de Montevideo, en la Citarrosa, la Balso, la Sala Agustini, el Teatro Alianza y la Gringa Teatro. Y también hago una recomendación que fui a ver viernes y sábado en la Sala Balso a las 15 horas. Va a estar Boticario, que es una historia de payasos de hospital que está contada con una sensibilidad y está tremenda la narrativa, así que queda el convite hecho viernes y sábado a las 15 en la Balso. En el marco del Festival Rodamundo va a estar Boticario. Así que queda también el convite hecho. Bueno, muy bien. Y le recordamos a las oyentes y a los oyentes las vías de comunicación por Instagram, @preludio_uniradio, y por otro lado nos pueden mandar mensajes al WhatsApp, quieren comentar lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, y bueno, y alguna otra cosa que quieran compartirnos, al 092-555-982. Y bueno, y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre el espacio urbano y corporalidades. Más precisamente sobre los usos y significados del espacio urbano, corporalidades en la Rambla de Montevideo. Así se titula la tesis de maestría de nuestra invitada en el día de hoy, que es María Rosa Corral, magíster en Ciencias Humanas, opción Antropología en la Cuenca del Plata, docente del Departamento de Educación Física y Salud del Instituto Superior de Educación Física. Así que bienvenida, María Rosa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con amigos, amigas, amigues. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Te vamos a pedir, María Rosa, el detallecito del micrófono, colocarlo adelante. Así ¿Me corro entonces? O corre el micrófono como quieras. Ahí va, buenazo. Bien. Entonces, bueno, vamos a estar conversando sobre un tema que nos parece muy interesante, que es esta cuestión de pensar los cuerpos en el espacio urbano. Uh-huh. Es algo que se nos presenta como muy cotidiano, ¿no? O sea, transitamos permanentemente por la ciudad, uh-huh, hasta que nos podría sorprender ponerse a pensar sobre esa relación, ¿no? ¿Cómo es eso de pensar esta...? Bueno, por lo menos en el campo de la antropología a veces es difícil poder como distanciar, ¿no? Esto de las observaciones de las trayectorias de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, no me queda otra que hacer referencia un poco a la trayectoria personal, académica, que tiene que ver con la formación también en el campo de la educación física y en antropología. Y entonces poder como
identificar, ¿no?, en eso que se presenta como lo cotidiano, lo familiar, un distanciamiento que surge a partir o se da a partir de, en definitiva, el bagaje académico de distintas teorías, autores que uno va leyendo a lo largo de su formación y que hacen que ese proceso de extrañamiento empiece a suceder. Y de hecho, un poco sucedió de esa manera. Yo me mudé para Canelones en el 2012, un poco antes de haber empezado la maestría, y transitaba todos los días desde Canelones, por Rambla de Canelones, hasta la Ciudad Vieja, porque tenía que llevar a mis hijas a EBU. Entonces, la recorría de punta a punta, como que quien dice, ¿no? Entonces, en ese proceso de observar, a veces manejando con más atención en el tránsito y otras veces manejaba a mi compañero con más atención en la Rambla, empecé a observar eso, que aparecían cosas que me llamaban la atención, ¿no? Esto de, bueno, de las distintas temporalidades que confluyen en el espacio urbano, de las cosas que la gente hace, ¿no?, de las prácticas que se suceden ahí. Y bueno, y así un poco surgió como el interés de ese espacio en particular, que bueno, que después si quieren cuento las particulares específicas de ese espacio. Bueno, sí, capaz que queremos saber eso también, porque la Rambla es muy larga, como decís, vos la recorrías toda, pero fuiste llegando como a ese recorte de identificar la playa Ramírez, ¿no? Entonces, capaz que entonces contanos un poquito más cómo elegiste ese recorte, por qué. Sí, bueno, todos que conocemos la Rambla de punta a punta, por lo menos para los montevideanos, es un espacio muy significativo, además, cargado de símbolos, y uno puede identificar, digamos, en el espacio Rambla Playa Ramírez una estructura que está cargada de instituciones y de espacios que están pensados y fueron pensados para el tiempo libre. Bueno, en el propio proceso de etnografiar, y además recurriendo también como una dimensión más de corte histórico, pude identificar que, bueno, que es uno de los primeros espacios, primero se conforma como uno de los primeros espacios o de los tramos de la Rambla en construirse, ¿tá? Pero además articula fuertemente, la Rambla articula con el parque y con la playa, que es como la estructura matriz, le llamé yo, ¿no? Es como la estructura matriz de todo lo que viene después, porque después ahí tenemos bueno, lo que hoy es el Parque de las Instrucciones, en el que está alojado el club de golf, que suele ser espacio público los domingos con ciertas condiciones, bueno, toda la plaza de comidas, todo lo que tiene que ver con el parque de diversiones, en fin, hay una serie de elementos que además lo que me llamó mucho la atención es que quedó estructurado más o menos como lo conocemos hoy hasta la década del 50. A partir de ahí, obviamente que han habido modificaciones, unas modificaciones en el Parque Rodó no hace tanto tiempo y se proyectan otras, pero la estructura básica es la misma desde ese momento. Entonces, ese fue uno de los elementos que llamó fuertemente mi atención. Además, me gusta pensar también que ¿vieron cuando ustedes vienen por Rambla, el puente, ¿no?, el puente ese que se da, que conecta las canteras? A mí me da la sensación de como que uno entra como que pasa una portera, ¿no? Como un portón de ingreso a eso que se ofrece como un paisaje único. Eso por un lado. Después, por otro lado, esta cuestión que también tiene que ver con las vivencias de la infancia, de mi infancia en particular, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, de niña yo vivía en un barrio que se llamaba Piedras Blancas, y entonces el ómnibus que llegaba a la playa era el 192. Entonces solía ir con mi hermano mayor, solía llevarme, mi hermano me lleva 15 años de diferencia, solía ir, a él le gusta mucho la playa y me solía llevar a esa playa en particular. Momentos que eran muy complicados porque las playas en ese momento estaban, digamos, muy deterioradas, sumamente deterioradas. Fue a partir del 2005 que, a partir de todo un plan de saneamiento que organiza, que se da en la Intendencia, el gobierno departamental, que las playas adquieren el ISO, bueno, ahora de memoria no recuerdo, 1400, una cosa así, que las habilita para playas de baño.
Entonces, bueno, hay como una serie de elementos que se empiezan a conjugar y que hacen que, bueno, que me resulte muy atractivo. Otro elemento es el tema de las políticas públicas actuales, ¿no? Así como profes de educación física sabemos que hay un plan de verano que se desarrolla año a año y Playa Ramírez es una de las playas que recibe ese plan de verano con distintas actividades. Y entonces, bueno, me interesaba también saber qué era lo que pasaba ahí, porque cuando defino el espacio Rambla, Playa Ramírez, y no es casual ese nombre, es porque me imagino, y en los primeros ingresos en el espacio etnográfico, me imagino un corte transversal para el estudio, que implica la ciudad, la zona de circulación, calle y vereda, y la playa. O sea, podríamos decir como ese artefacto urbano se transforma en ese tramo, difícil de precisar, se transforma como el espacio de etnografiar. Pero además difícil de definir porque uno de los lugares de los que parto para pensar el cuerpo, basada en un autor que se llama Oliver Mongean, es esto de que la ciudad es como la trayectoria infinita de los cuerpos transitando la ciudad. Entonces no hay otra que pensar en las transiciones, en esos cuerpos que pasan, como pasaba yo en el auto cada vez que me trasladaba a Ciudad Vieja. Bueno, ya dijiste que sos antropóloga de formación y que todo esto era en el marco de un trabajo etnográfico. Capaz que describir un poco qué implicó o qué implica un trabajo etnográfico, pero también desde tu lugar. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando esta etnografía? Bueno, eso implicó también todo un pienso, porque, digamos, hubo en determinados momentos discusiones acerca de si el espacio urbano o de lo urbano, como por ejemplo Gravano dice, ¿no? Antropología de lo urbano. Gravano es un antropólogo argentino. Si lo urbano es un espacio para la antropología, y hay ciertas discusiones, o hubo por lo pronto, ahora creo que hay más consenso, pero hubo ciertas discusiones de si eso era posible, porque la tradición de la antropología significaba esto, de llegar a un lugar exótico, un lugar muy bien recortado, muy bien definido, ¿no? Con unos otros que tienen una forma bien distinta de ser, de existir en el mundo, distinta a la del antropólogo o antropóloga, que en general la antropología tradicional venía del mundo europeo o del primer mundo, norteamericanos también. Entonces, esta cuestión de la etnografía en el espacio urbano, y más cuando estamos hablando del mismo lugar o la misma ciudad donde el antropólogo o la antropóloga vive, o por lo menos ha vivido, como me pasó a mí, implica todo un repienso. Igual para algunos antropólogos, como por ejemplo Manuel Delgado, que es un español, dice, bueno, no hay mejor condición para hacer observación participante que en el espacio urbano, porque el antropólogo ahí es totalmente observador y totalmente participante, dice él. O sea, él se va al otro extremo, dice, no hay otro lugar mejor para etnografiar. Entonces, un poco valiéndome de esas herramientas, él tiene otro concepto que se llama observación flotante, que es un poco eso de estar como a la expectativa de lo que va a suceder, ¿no? Dejarse permear. Y sí, porque el espacio urbano es un espacio que está en continua transformación, estructuración y reestructuración. Las simultaneidades, ¿no?, que se dan, la concentración, ¿no?, como pasa, ¿no?, esto de la concentración, hay momentos en que el tránsito se hace sumamente denso y hay momentos en que el espacio está vacío, entonces es como que late, ¿no? Es decir, por momentos lleno, por momentos vacío, la simultaneidad, extraños cruzándose sin saber que se están cruzando con otros, ¿no? Esas cosas que son maravillosas del espacio urbano, hace que tenga unas ciertas características que se presentaron como un desafío. Y ahí, en términos metodológicos, María Rosa, ¿qué te implicaba justamente para identificar esta temporalidad que sucede en el espacio? ¿Ibas a observar de qué hora a qué hora? ¿Cómo era ese aspecto? Bueno, está buenísimo porque no lo dije, pero
precisamente porque lo que me interesaba era todo el tema de cómo confluyen las políticas públicas ahí. Para mí fue un recorte que hice, ¿no? De pensar en la etnografía principalmente en la temporada estival, ¿no? Durante el verano, que es cuando llegan las políticas públicas políticas públicas hay todo el tiempo, pero vinculadas a las prácticas, básicamente en ese momento, en el verano. Entonces, hice como, digamos, podríamos decir que la colecta de información más importante fue en ese periodo, pero permanentemente estuve volviendo al espacio, porque además el transitar el espacio yo lo transformé en parte de mi trabajo de campo. Así lo explicito, ¿no? Es decir, porque hay un punto en el que, ¿no? que uno termina viendo el espacio como algo extraño, que forma parte del proceso. El extrañamiento forma parte del trabajo de la etnografía, ¿no? Y no es que uno diga, bueno, y ahora, a partir de hoy, todo esto no lo conozco y me resulta extraño, sino que es un proceso que se da precisamente a partir de el considerar esto extraño no como una cosa, sino como un constructo teórico. Y es ahí fundamental el bagaje teórico con el que uno cuente. Y una cosita nomás, por eso insistía en esta relación entre la antropología y la educación física, porque creo, no sé, es una presunción, que precisamente todo mi trayecto vinculado al grupo con el que inicié, ¿no? en ISEF, el GPEPI, el famoso GPEPI, un grupo vinculado a las políticas de investigación y políticas de educación, nutrió mucho mi bagaje teórico y me permitió entonces identificar un problema de investigación allí donde otros de repente no lo hubiesen visto, por más que fuesen antropólogos. Bien, y me quedé pensando insisto, como en lo metodológico, me parece interesante, a veces capaz que parece medio banal, pero también el proceso de que uno va caminando, va transitando el espacio. Y ¿cómo era el ejercicio? ¿Ibas con una libretita anotando o transitabas, estabas ahí, bueno, llegabas a tu casa, escribías? ¿Ese proceso cómo fue? Sí, las dos cosas. Ahora por suerte existe el recurso del celular, que eso facilita un montón, que no necesariamente uno tiene que estar tomando nota. Y entonces uno puede ir como grabándose, ¿no? Y eso está buenísimo como recurso. Igual iba con un cuadernito, porque el cuaderno lo que me permitía era esquematizar cosas, dibujar cosas, ¿no? Yo no soy buena dibujando, pero me las ingeniaba para más o menos eso, intentar como hacer algunos bosquejos, digamos. Y sí, y está todo presente, porque la etnografía lo que tiene es que algunos autores llaman descripción densa, ¿no? Esta cuestión de estar como atento a todo lo que sucede, y más cuando suceden muchas cosas en simultáneo. Entonces a veces el registro termina siendo un trabajo muy exhaustivo y diría hasta por momentos tedioso, ¿no? En algunos casos me pasó que la gente no dejó que yo la grabara para la entrevista, ¿no? Y entonces tuve que sacar nota, porque entrevisté también gente en la playa. Algunos no tuvieron problema, otros prefirieron que tomara nota, ¿no? Y entonces está esa cuestión de levantar la información en el momento, está el reconstruir la información después que abandonás el espacio. También ahí la fotografía, la filmación, ¿no? También son apoyos. No soy una especialista, yo sé que hay compas que se dedican a la antropología visual y hay toda una línea de trabajo en ese sentido. Sería un atrevimiento de mi parte decir que yo hago eso. Simplemente usé la fotografía y la filmación como apoyo y como colecta de información para mi trabajo. Y también hay una afectación en esto de observar los cuerpos en el espacio urbano. Digo, vos no dejás de ser un cuerpo ahí presente. Exacto. También, ¿no? Bueno, y a esto cuando vos dijiste lo de que se iba con el cuadernito, claro, yo no era una veraneante, ¿no?
Y se me ¿De notaba. jean? No iba de jean. Yo iba de eso, mira, con mi traje de baño estratégico, ¿no? Iba con el traje de baño abajo, pero iba de solera, ¿no? Con un vestidito liviano. Pero igual, andaba en horarios además que no había nadie. Al mediodía, tipo a las 12, la gente suele dejar la playa. Eso me pareció hasta interesante, ¿no? No todo el mundo, incluso algunos llegaban, pero en términos generales se concentra más en la mañana y en la tarde la participación de la gente. Y entonces, bueno, eso, como que el hecho de estar así de solera, la gente me veía transitando para acá y para allá y haciendo preguntas y cada tanto sacando alguna foto, no sé qué, llego a una práctica que se estaba sucediendo ahí y entonces le pregunto a la profe que estaba a cargo de la actividad si me permitía estar en ese espacio, si después me permitía hacerle alguna pregunta, y yo la veía como muy retraída, ¿no? Y por más que le había dicho que yo era antropóloga, que estaba haciendo un trabajo de antropología, que por qué estaba ahí, que no sé cuánto, ella seguía como muy cerrada. La cuestión es que llegó un compañero de mi generación, de cuando yo había cursado ISEF, hacía millones de tiempo mucho tiempo que no lo veía, y claro, ay, fulano, mengano, no sé qué. Nos ponemos a conversar y recién ahí, esta colega, que yo no la conocía, ¿no? Empezó a soltar. Entonces después que nos pusimos a conversar me dice, no, dice, lo que pasa, dice que yo creí que vos eras una de las inspectoras de educación física, ¿no? O sea que no me había creído y tenía la desconfianza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros cuerpos, cuando etnografiamos, también afectan lo que está sucediendo. Y uno tiene que hacerlo explícito, porque parte de la objetividad tiene que ver con reconocer que suceden cosas cuando nosotros estamos ahí. Un poco planteaba, ¿no? Yo era una observadora anónima por momentos y una observadora observada por otros momentos, ¿no? Es que hay muchos autores que plantean esto, ¿no? De la duda de, bueno, al principio cuando aparece la persona y cuenta que es antropólogo, ¿qué es? ¿Es un periodista? Por ahí es policía, o por ahí, como en este caso, es un inspector. Está como la desconfianza hasta que se abre el campo. Sí. Bueno, bien, llegamos al final del primer bloque. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando con María Rosa Corral, investigadora del Instituto Superior de Educación Física. Estás escuchando Preludio, un anticipados del espacio urbano, corporalidades en la Rambla de Montevideo. A nuestros oyentes, por si quieren dejarnos alguna pregunta o comentario, les recordamos las vías de comunicación. Nuestro Instagram, @preludio_uniradio, o WhatsApp 092-555-982. Bueno, y antes de continuar con la entrevista, le queremos comunicar a las oyentes y a los oyentes que en el marco de la discusión presupuestaria, el Instituto Superior de Educación Física este jueves va a estar siendo ocupado. El gremio de funcionarios AFUR, el centro de estudiantes ya han resuelto la ocupación y en estos momentos también se está en asamblea el gremio docente para ver de qué manera va a estar acompañando esta ocupación. Así que, bueno, nada, creo que nos interesaba informar esto, ¿no? En proceso de lucha por el presupuesto para la universidad. Es una de las acciones que se van a estar sucediendo en estos tiempos, en este caso por el Instituto Superior de Educación Física. Bueno, María Rosa, nos estuviste contando bastante sobre todo este trabajo etnográfico que estuviste desarrollando en la playa Ramírez. Y bueno, queremos preguntarte, luego de un trabajo de mucho tiempo, ¿cuáles fueron tus principales hallazgos, si se quiere, en ese apartado de las conclusiones? Bueno, ¿qué cosas plasmaste ahí en tu trabajo? Bueno, antes de arrancar con algunos de los elementos que de repente hoy voy a resaltar, no todos, me gustaría decir que, o sea, a lo largo del trabajo estuvo muy presente la dimensión histórica, ¿no? Que de repente no se da en todos los trabajos etnográficos, que si bien son, digamos, estudios que se dan en el presente por razones obvias, por lo menos en el campo de la antropología social, en el trabajo que me propuse no podía no estar presente. Por eso que había dicho al principio, porque ese espacio quedó matrizado desde principios del siglo XX a mediados del siglo XX. Entonces, o incluso antes, ¿no? del siglo XX.
Entonces, dicho eso, uno de los elementos que es importante es esto de el accionar de las políticas públicas vinculadas digamos, a las prácticas corporales en la playa, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando uno rastrea, hay una colección de fotos muy interesante que creo que ya ha estado exhibida por el Centro de Fotografía de la Intendencia, que da cuenta de que en los 20, ¿no? Había toda una propuesta de llevar las plazas de deporte, las actividades de las plazas de deporte a la playa, que fue a iniciativa, según lo que pude rastrear, de una docente de una plaza en particular, que eso gustó a la Comisión Nacional de Educación Física y entonces se propuso que otros hicieran lo mismo. Además de trasladar incluso aparatos, objetos de los que estaban en las plazas de deporte para realizar las prácticas allí. Y se hacían exhibiciones, en fin, promoviendo las actividades que después se hacían en las plazas, en los barrios. Después, digamos, eso podríamos decir que más o menos se dio hasta mediados del siglo XX, hasta los 50, incluso aparece por allí una piscina en la década del 50 que se crea en la playa Ramírez para la enseñanza de la natación. Hay toda una cuestión ahí que es muy interesante, que sale en una revista que se llamaba Edufísica, que era de la Comisión Nacional de Educación Física. Después voy rastreando en otros lugares y aparece, por ejemplo, hay una revista de publicación barrial que se llama El Tranvía, y ahí aparece también esta piscina como parte de digamos, de la enseñanza de la natación, que para algunos marcó su formación. Pero después hay un vacío en la época de la dictadura, ¿no? En la época de la dictadura hubo un retiro de todo lo que tenía que ver actividades de masa y de presión en el espacio público, por razones que entiendo la mayoría conocemos, que era esto de evitar que más de 3-4 personas se juntaran, o sea, cosa que estuviesen conspirando contra el gobierno de turno. Entonces, cuando se vuelve la democracia, ustedes recordarán que el primer gobierno, creo que lo gana el gobierno departamental, lo ganan los Colorados. El segundo gobierno, ya después de la vuelta a la democracia, es el que gana el Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. Y ahí, a partir de lo informado precisamente por las personas que fui contactando, aparece esto del discurso ballista, pero aparece de forma explícita. Es decir, gente que estaba muy vinculada a las esferas más de toma de decisión de la Intendencia, que empiezan a decir, bueno, es necesario como recuperar aquellas políticas ballistas que el Frente Amplio, el gobierno tenía, y que habría que volver a ofrecerlas. Y lo primero que se hace es lo que le llaman las 100 canchas de vóley en la playa. O sea, se proponen organizar 100 canchas de voleibol a lo largo de las distintas playas de Montevideo. Que la persona que entrevisté me decía, bueno, no eran 100, eran 99, no sé, ¿viste? Pero que bueno, igual llegó, ¿no? Era el programa de verano Playas, que después fue mutando hasta que se transformó en lo que hoy es el programa de verano, que además no incluye solamente las playas, sino otros lugares en los barrios. Y sigue siendo programa de verano. Se le cambió el nombre precisamente para no focalizar en la playa, sino en otros lugares. Entonces ahí uno podría decir que hay una cierta continuidad discursiva, porque evidentemente las prácticas que se ofrecían a principios del siglo XX o hasta mediados del siglo XX no son las mismas que las que se ofrecen hoy, porque los intereses son distintos, porque además, si bien aparece la cuestión de la medicalización de la práctica, pensemos en que a principios del siglo XX estamos en una ciudad pensada básicamente a partir del discurso higienista, donde y el proceso civilizatorio, donde todo esto de adquirir hábitos, de bañarse, ¿no? Se decía que la playa Ramírez era el primer sanatorio de los pobres, aparece en una revista eso, ¿no? Que también lo tomo en mi trabajo. Es decir, hay todo un discurso higienista y vinculado a los procesos civilizatorios muy fuerte, que hoy no está tan presente. No es que no esté, pero no está tan presente. Y lo que aparece, ¿no? Es esta dimensión más de lo lúdico y de la técnica. Enseñar a nadar, enseñar determinadas técnicas, ¿no?
Hay una fuerte apuesta también a lo deportivo, ¿no? Que tiene como distintas dimensiones. En el vóley eso se ve con mucha claridad, el voleibol de competencia, donde no entra todo el mundo, y después un vóley más recreativo. Entonces uno podría decir que desde esa perspectiva hay cierta continuidad a nivel discursivo, más allá de que esas discursividades tienen matices, ¿no? Y otro elemento que para mí fue como muy revelador también es esta cosa de la exhibición. Esto decía, bueno, exhibir lo que se hacía en las plazas para que la gente después forme parte de las plazas. Y acá hay también un discurso que aparece muy vinculado a esto, es que es también mostrarle a la gente lo que la Intendencia ofrece para que después la gente vaya a los barrios y practique, ¿no? Y que se entere que en distintos lugares se ofrecen prácticas. O sea, ahí también hay una similitud a nivel discursivo. Y otro elemento que es el que para mí toma mayor distancia, esta cosa de la mercantilización del cuerpo, ¿no? Es decir, un espacio que, más allá de que uno podría entender que hay toda una política pública para acercar a las personas a las prácticas y la gente adquiera determinados hábitos, en fin, el espacio en sí está mercantilizado. ¿Y por qué digo esto? Uno podría decir que a principios del siglo XX, en esos espacios, por ejemplo, habían pescadores, lavanderas, había un saladero, ¿no? Que daba nombre incluso a Ramírez, era el saladero de Don Ramírez, ¿no? Por eso se llama Playa Ramírez. O sea, uno podría decir que era un espacio de producción en el que se producía. Y hoy podemos decir que es un espacio producido, ¿no? Es decir, en este sentido de que el espacio en sí mismo es de producción. ¿Por qué? Porque en el espacio, por ejemplo, la Intendencia lo plantea como un mecanismo de obtener recursos para volcar en otros ámbitos más carenciados o con dificultades económicas. Entonces dice, bueno, es necesario colocar banderas, cartelería, ¿no? Hay una cantidad de elementos que aparecen ahí que lo que buscan es vender el espacio. O sea, es como obtener una ganancia a partir de la exhibición en esos espacios, que si está eso no hay otra cosa, para obtener un rédito. Uno podría decir, bueno, sí, está bueno porque es eso, recaudar para después redistribuir. Bien, pero el espacio como tal, eso, termina siendo un espacio que en algún punto está mercantilizado, y los cuerpos que ocupan y que están allí, uno podría decir que, bueno, son parte de ese escenario de mercantilización sin ni siquiera ser muy conscientes de eso. Me hiciste pensar en una cosa, María Rosa. Puede ser también como una cierta dialéctica en el sentido de decir, bueno, el espacio es producido y al mismo tiempo, en tanto hay políticas que están vertidas sobre ese espacio, produce los cuerpos que transitan por ahí. Total. Porque se puede transitar de una determinada manera, hay disposiciones de infraestructura urbana que también marca lo que se debería hacer, más allá que después eso se profane, por decirlo de alguna manera. Sí, eso está bueno porque uno podría decir, bueno, las políticas públicas, y esto hay mucho, o sea, hay antropólogos, por ejemplo, que hablan, ¿no? Que la política pública en definitiva termina siendo reflejo de la sociedad que las produce, ¿no? Entonces, hay como por eso es tan interesante para algunos antropólogas estudiar las políticas públicas en sí como fuente de información. Y en este sentido también que es muy importante, porque uno puede acceder, por ejemplo, a la planificación, al plan de acción de la Intendencia para ese periodo. Entonces, cuando uno lee en el texto la letra de la política pública, es una cosa. Aparece esto de la actividad física, la importancia que la gente haga actividad física para la salud, o sea, aparece una cantidad de discursos. Sin embargo, cuando uno llega al espacio, pasan otras cosas. Primero, por la propia formación nuestra, ¿no? Que también tiene algo de eso. Nuestra, hablo de la educación física. Pero después por otra cosa que tiene que ver con los intereses de la gente. Entonces, se preparan para una correcaminata en la que van a competir y después la gente va si quiere, después que termina de la práctica se pone a comer bizcochos y todo lo que trajeron para compartir, tomar mate, o sea, aparecen otras dimensiones que no son nunca contempladas como en el formato inicial de la política pública.
las picadas de auto que hay en la noche, ¿no? Todo lo que sucede ahí, bueno, los cuerpos que transitan, que son, yo en ese trabajo, por ejemplo, justo me pasó que el día que llego, uno de los primeros días que empecé al trabajo etnográfico, se había dado la marcha de las putas. Y que toma la Rambla y sigue para las canteras y hacen un acto en la pista de patinaje, ¿no? Entonces, estos cuerpos que transitan, que escapan a la política pública, que son, bueno, masa crítica. Otro de los días que estuve ahí pasa masa crítica. Entonces, hay un ordenamiento que se da desde lo gubernamental a través de distintas políticas, pero después están esos cuerpos que en definitiva, ¿no? Como dice Foucault, ¿no? Es decir, bueno, hay un ejercicio del poder sobre los cuerpos, pero siempre que hay un ejercicio de poder, hay prácticas de resistencia. Y entonces creo que masa crítica es un acto de resistencia, la marcha de las putas fue un acto de resistencia, pero también las señoras que se juntan a comer su bizcocho después de la actividad física, no deja de ser como un acto de resistencia, entre comillas, ¿no? Entonces creo que ese fue otro de los, ¿no? de las conclusiones, ¿no? Que todo el tiempo hay fugas. Bien. Te hacemos como un cambio un poquito de frente. En un momento comparabas o hablas en tu trabajo sobre la aceleración de la ciudad y la desaceleración que implicaría la playa, en ese ir, estar ahí, quedarse. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa tensión? ¿Cómo es? Sí, está buenísimo porque ahí entra en juego el cuerpo del investigador o la investigadora en este caso. Ahí va. ¿No? Que también había, digamos, hay toda una cuestión ahí de cuál es el lugar. Ayer justo estuvimos en una mesa en la que salía esta pregunta sobre, bueno, ¿cuál es el lugar que cumple el cuerpo, ¿no? de quien investiga, además de esto que decías, ¿no? Bueno, ¿quién es esta persona que está circulando ahí? También la información que llega a partir de la vivencia espacial, ¿no? Y entonces transitar por la Rambla en el auto a contrarreloj, porque mis hijas entraban a determinada hora, y a la misma vez mirar por la ventana y ver que había alguien que iba paseando su perro, ¿no? Que otros entraban pachorrientamente a la playa, que estaban leyendo. O sea, yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Acá hay una cuestión que tiene que ver con esto, las aceleraciones y desaceleraciones, y cómo uno podría, así como, ¿no? Como también como en un bosquejo, decir que hay un proceso de desaceleración que se da hacia la playa, ¿no? Es decir, el espacio de circulación que hoy se ha transformado en un conector fundamental de la ciudad de Montevideo, y ahora que está en el tapete toda la discusión de si tren sí, tren no, ¿no? Y toda esa cuestión. La Rambla pretende ser un paseo y termina siendo, en algunos horarios, un corte en la ciudad. A la gente le cuesta mucho poder, por lo menos a algunas personas, trasladarse desde la ciudad hacia la playa porque la calle actúa como corte. Y la intendencia ha colocado semáforos, esto, lo otro, como para mejorar esa conectividad. Entonces, hay un proceso de desaceleración que yo planteo en el trabajo, que es, bueno, la calle, por un lado, en esto de lo productivo, ¿no? El traslado de información, de mercancías, ¿no? Propio de la sociedad productivista. Después hay un espacio de transición, que es el de la propia vereda, digamos, que también lo planteo como espacio de circulación, donde suceden cosas, pero en general podríamos decir que es un espacio, por eso digo de transición, por los que la gente circula o va surciendo la ciudad y la playa, porque la gente se traslada hacia la playa o sale de la playa, ¿no? Entonces, del tránsito. Y después un espacio de permanencia, que es cuando la gente llega a la playa. Y ahí llega a leer, a contemplar la puesta del sol, a mirar o dejarse ver, ¿no? Aparece esto del mirar y dejarse ver, a realizar una práctica ofrecida por la política pública y a encontrarse con los otros, y eso implica un estar. Por eso esta idea de aceleraciones y desaceleraciones que sean como las tres franjas, pero también que tienen que ver con estos flujos, por eso hablo de flujos, tomando también a Monjín, que ya no es solo circular,
a principios del siglo, no sé, Richard Sennett habla de la circulación de los cuerpos por la ciudad, como bueno, estos corpúsculos, ¿no? Podríamos decir como glóbulos rojos que circulan y que eso da cuenta de la salud de la ciudad. Al hoy, que lo que vemos son flujos donde la gente de forma acelerada, ¿no? Necesita trasladarse rápidamente de un lugar a otro y genera cortes en la ciudad. Y uno podría decir, bueno, una de las preguntas que me hago hacia el final del trabajo tiene que ver con esto. Si en aquella época esa forma de circulación, ¿no? Y de posibilidad de habitar la ciudad sin grandes, digamos, cortes, decía, implicaba la salud o una ciudad sana, podríamos preguntarnos si estos cortes, como pasa con Avenida Italia, como pasa con Propios, como pasa con La Rambla, si estos cortes en la ciudad no terminan siendo, bueno, insalubres. Bueno, vamos llegando un poco al cierre, pero nos queda alguna preguntita más. Ya estaba sobre la mesa la cuestión de las políticas públicas y nos interesaba preguntarte cómo inciden entonces las políticas públicas en la forma de evitar la playa, la Rambla, e incluso qué rol han tomado esto de las actividades deportivas, recreativas, en la forma de construir el espacio público. Bueno, cuando uno entra a la playa, yo hablo de esto de entrar y salir porque también las escalinatas, hay un autor que plantea esto, ¿no? Como la playa como un espacio ritualizado, como un espacio sagrado, si se quiere, ¿no? En esto de la práctica del veraneo. Un espacio otro, ¿no? Un espacio otro a lo cotidiano, a la vida cotidiana. Uno entra a la playa y si lo mira de afuera y no sabe que ahí hay políticas públicas, se presenta como medio, no sé si caótico, pero sí, como sin un orden. Uh-huh. Cuando uno empieza a circular por la playa, por lo menos en determinados horarios, se empieza a dar cuenta que el espacio está estructurado, ¿no? Que en este espacio bajan las personas mayores, que en este otro se da clase de canotaje, que en este otro están las personas en situación de discapacidad que la intendencia lleva a la playa, en este otro. Entonces uno ve como un cierto ordenamiento del espacio. En ese sentido me llamó la atención porque también no es el espacio playa un lugar donde uno va, ¿no?, a habitar cualquier espacio entonces cómo ahí el Estado o mejor dicho las políticas públicas gubernamentales terminan como dándole un orden que limitan en algún punto las formas de habitar, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que ver con la vereda, digamos, en esto de que hay gente que camina de forma totalmente desestructurada y diría Le Breton, ¿no? El enlentecimiento termina siendo una resistencia al neoliberalismo, dice él, un poco jugado, pero bueno, porque no sé si hay ese grado de conciencia en quienes lo habitan de esa forma, pero sí en esto de ir contra la aceleración. Sin embargo, las políticas vinculadas desde el Ministerio de Salud principalmente y la Secretaría Nacional de Deporte, donde se promueve la práctica del deporte para la salud y no sé cuánto, creo que tienen algún efecto que se ve en la Rambla en aquellos que hacen una práctica más deportiva de ese espacio que se presenta ideal para eso, porque bueno, son grandes distancias, ¿no? En las que las personas pueden hacer precisamente tipo trabajo aeróbico. Entonces, esa política pública que en algún momento se pensó, que fue en la que se embarcó el Estado, porque duró muchísimas generaciones, la construcción de la Rambla llevó muchos años, muchos. Entonces, bueno, en algún punto esa estructura espacial también habilita unas determinadas prácticas y no otras, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesté, pero porque me fui un poco, pero si no, me decís. Nos llegaron algunos mensajes. No sé si vos querías creo que alguna pregunta más. Te doy, mira, sí, 2 minutos. 2 minutos. No, yo la voy a hacer mucho más corta. María Rosa tiene 1 minuto y medio. En realidad, como para ir cerrando, María Rosa,
Si quisieras colocar alguna capaz que tensión que encontraste respecto de esta forma de habitar el espacio, más allá de esa estructuración, que incluso la costumbre de ir, ¿no?, siempre a la playa, el grupo de veteranos a jugar al tejo en este sector y que las políticas inciden en ello, si aparecían tensiones o disputas, o algún otro hallazgo que digas, esto también fue interesante. Ahí te damos libertad. Y tenés 1 minuto 30. Un minuto. Poneme el reloj de arena ahí porque sabes que yo me voy a ir. Pero nada, como disputa, sí, surge en el espacio 2 cosas. Una, podríamos decir que hay una cuestión en la playa, por lo pronto, por este lugar de estar, del llegar y permanecer, una cuestión que identifica el nosotros, ¿no? Es decir, hay mucha gente que es Ramírez, tiene la bandera, se trasladan a otros lugares y van con la bandera porque ellos son Ramírez, ¿no? Además, ahora que te veo con el violeta, más allá de la bandera toma incluso el color del club que está ahí muy cerquita, que es el Defensor Sporting ahora, ¿no? Entonces, bueno, como eso también juega ahí, lo barrial. Pero también en otras prácticas aparece esto del nosotros. Nosotros nos encontramos acá todos los veranos, somos amigos del verano, esto es familiar, esta cosa así como muy de nosotros. Pero en ellos mismos aparece la idea de que hay un montón de gente que no viene a la playa, ¿no?, porque es una playa sucia. Entonces, ahí hay una tensión de cómo se concibe el espacio, porque es sucia o no sucia de acuerdo al uso que se hace por las propias personas, los propios cuerpos que habitan la playa, porque la playa se limpia todos los días. Sí, o sea, lo vi cuando llegaba el día de Yemayá. O sea, hay toda una organización que se hace entre la Intendencia y los colectivos que promueven esta festividad, esta conmemoración. Y realmente hay una limpieza brutal. Y sin embargo, la percepción es de que hay, entonces uno podría identificar ahí que hay un discurso que se mantiene, que viene de otras épocas, incluso diría desde antes del saneamiento, ¿tá? Entonces ahí hay una tensión entre el nosotros y los otros, ¿no?, de quienes habitan, de quienes, eso por un lado. Después hay otra tensión que tiene que ver con las canchas de vóley, ¿no? Ahí hay toda una disputa muy interesante también, que ameritaría una investigación propia de esos espacios, porque lo que plantean es, bueno, hay una apropiación de privados del espacio público y cómo se permite esto, y entonces no te dejan jugar, y si vos no jugás bien, no te dejan estar. Entonces, ¿cómo se visualizan unos y otros, ¿no? Ahí hay otra tensión que no sé si no llegué hasta ahí a profundizar tanto, pero sí estaría bueno que pudiese como pensarse un poco más, porque también, y ya saliendo de la playa y yendo a otros espacios, uno podría decir que toda esta onda del personal trainer, de los profes que han generado estrategias de trabajo y que han formado grupos y que se apropian de parte de la Rambla para realizar ofrecer sus servicios, si no hay ahí también una privatización del espacio público, ¿no? Entonces me parece que eso es otra tensión que alguien debería atender. Bueno, llegamos al final. Llegamos así al final de otro episodio. Vamos a leer un mensaje que dice: qué buen regreso, muy interesante lo que cuenta María Rosa. Recuerdo de chica, allá por los 70, ir al muelle de Punta Carretas, tomar mucho sol y jugar a los clavados. Saludos, Cecilia. Muchas gracias a Cecilia por su mensaje. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos y a ti, María Rosa, por tu presencia. Muchas gracias. Y nos vamos y nos encontramos el próximo miércoles a las 10 por Uniradio. Les dejamos escuchando a Leo Maslía con Viromes y Servilletas. Chau, chau. Salute. Chao, gracias. Hay poetas, poetas que sin bombos ni trompetas van saliendo de recónditos altillos de paredes de silencios, de redondas con puntillos. Salen de agujeros mal tapados y proyectos no alcanzados, cansados que regresan en fantasmas de colores
cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo, plagiarse, 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 nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas.